En esta ocasión, plantearemos una serie de elementos que están colocados en la lectura de Lugones, que se refiere básicamente a señalar cuál ha sido, en términos generales, el planteamiento en la construcción de indicadores y la preocupación para el caso particular de los países de América Latina. La presentación está compuesta de 5 aspectos a revisar. Primero, comentar acerca de la innovación y sus efectos. 2, preguntarnos por qué es importante la medición de la innovación. 3, a qué nos referimos con los esfuerzos de medición. 4, cuál es el contexto en el cual se ha desempeñado en esta situación América Latina. Y 5, cuáles son aquellos temas del fenómeno innovador en los cuales se tiene que reforzar el proceso de medición. Los efectos de la innovación. En el análisis económico contemporáneo se ha argumentado de manera sólida que la innovación trae consecuencias importantes para la actividad económica y social de la población. En particular, hemos establecido que los esfuerzos por la construcción de innovaciones a nivel de las organizaciones, pero también a nivel de regiones o de países, trae como consecuencia efectos positivos en una serie de temas sustanciales, como son la productividad, la competitividad y las derramas que se generan de estos efectos positivos a lo largo de la economía y de los agentes. Pero no solamente eso, la elevación de estos tres aspectos, que es una y que se ha comprobado a lo largo del tiempo, también tiene repercusiones importantes para el fortalecimiento de las condiciones estructurales de una economía, porque fortalece la autonomía en la construcción de capacidades tecnológicas y de conocimiento, porque provoca un impacto positivo en el crecimiento de los salarios reales, también porque genera una mejor posición en los términos de intercambio de una empresa, de una región o de un país, y a su vez se espera que estos desarrollos también tengan un impacto ambiental, dado que se hace un mejor uso de los recursos naturales. ¿Por qué medir los esfuerzos y los resultados de la innovación? Como se argumentó en alguna de las presentaciones anteriores, construir y formular indicadores de manera general y en particular para estudiar el fenómeno de la innovación es muy importante, no solo para entender y comprender dicho fenómeno, sino sobre todo para poder diseñar políticas y estrategias que promuevan o fortalezcan la actividad de innovación. Hay tres niveles hacia los cuales se ha dirigido la construcción de indicadores. El primero a nivel micro, donde interesa diagnosticar con claridad cuál es el tipo de conducta innovadora y las capacidades de innovación construidas a nivel de empresas y sectores específicos. El segundo nivel es el nivel meso, lo cual está asociado con esta característica de que el fenómeno de innovación es por naturaleza sistémico. Esto es porque participan distintos actores, no solamente económicos, sino fuera del ámbito económico. En este sentido, se vuelve clave establecer si hay fortalezas o debilidades en términos de las conexiones colaborativas e interesa conocer si existen o no existen. También definir qué tipos de formatos de relación son establecidos y finalmente, lo más relevante, conocer qué tipo de información o conocimiento se transmite a lo largo de esas conexiones. El tercer nivel se refiere a lo macro,
que fundamentalmente es construir una métrica que nos permita conocer la situación o el estado que guarda un país con relación a sus debilidades o fortalezas en las capacidades innovadoras, de tal forma que con esos indicadores sea posible definir estrategias, diseñar políticas y conocer el estado de las articulaciones entre agentes e instituciones a nivel nacional. 3. Los esfuerzos de medición. En el trabajo de Lugones se enfatiza que la construcción de indicadores es fundamental para conocer las condiciones de innovación en esos tres niveles indicados anteriormente, que serán útiles y fundamentales para el diseño y elaboración de políticas orientadas al fortalecimiento de las condiciones de innovación de un país. En este sentido, dichos indicadores serán la piedra fundamental para los diagnósticos a partir de los cuales sea posible diseñar instrumentos y procedimientos para atender el estímulo a la innovación, para generar estrategias a nivel de lo micro, de lo meso o de lo macro, para configurar mecanismos de evaluación con relación al desempeño y los resultados de innovación, y también que permita corregir el rumbo para el rediseño de estrategias. El interés por comprender mejor el fenómeno de la innovación por un lado y segundo, contar con herramientas adecuadas para su estimación y medición son un objetivo mundial. En la década de los años 80 del siglo pasado surgieron los primeros criterios y bases para la métrica de innovación. Inicialmente en la década de los 80 aparece Manuel Frascati, que procura medir los esfuerzos y resultados de innovación, pero enfatizando sobre todo el papel de los métodos de producción y la tecnología. En los años 90 aparece el Manual de Oslo, que no solamente contempla la innovación de proceso, sino también trata de generar mediciones para otros tipos de innovación, como diseño, productos o formatos organizacionales. En la primera década de este siglo, la OCDE ha tenido un papel importante en la construcción de nuevos indicadores y adecuaciones acerca de la medición de este fenómeno. En particular, el énfasis hoy en día es tratar de incorporar mediciones asociadas con el conocimiento. Recuerden que uno de los componentes de la innovación tiene que ver con el conocimiento tácito, el cual es difícil medir. Por otro lado, tenemos los esfuerzos que se han desarrollado en América Latina y en los 90, como un desprendimiento de los criterios del Manual de Oslo, aparece el Manual de Bogotá. Aquí el énfasis es distinguir las diferencias y particularidades de los países de América Latina, en donde se quiere reconocer, sobre todo, cuál es la condición particular de las capacidades de innovación, por un lado, y sobre todo enfatizar el tipo de esfuerzos que realizan nuestros países. ¿Qué relación hay entre la OCDE y el Manual de Bogotá? Que se desplazó la atención sobre el objeto de la innovación, es decir, los tipos de innovación, hacia enfatizar de qué manera el sujeto, sean agentes o instituciones, tienen un desempeño importante para promover y estimular la innovación. En esta tabla lo que se observa es el calendario de lanzamiento y aplicación de cuestionarios y resultados de indicadores de innovación que se hicieron en la región de América Latina. Lo que corresponde a la primera ronda está basado en los criterios del Manual de Oslo. Como observan, casi todos fueron lanzados al comienzo de la década de los años 90, a excepción de Uruguay. Para México, se aplicaron dichos cuestionarios entre 1994 y 1996, se publicaron en 1997 y fue comandado todo este esfuerzo por parte de CONACYT. En la tabla que se refiere a la segunda ronda son la implementación de cuestionarios que casi todos son lanzados
entre finales de la década de los 90 y comienzo de este siglo, con la característica de que están basadas en indicadores que ya incorporan también criterios del Manual de Bogotá. Como verán, el escenario de la formulación de indicadores y métrica en América Latina es muy reciente. Las condiciones de la innovación en América Latina. El Manual de Bogotá es uno de los esfuerzos más importantes en la región que ha procurado construir indicadores de innovación que reflejen la realidad de nuestros países. De hecho, Gustavo Lugones es uno de los autores que participó directamente en la formulación y diseño del Manual de Bogotá. ¿Qué es lo que quieren destacar? Que dada la heterogeneidad y particularidades y diferencias de nuestros países con relación a los países desarrollados, pues es fundamental construir indicadores que sean más representativos. La otra preocupación fue que dado los recursos y la infraestructura para la elaboración de indicadores, tratar de generar las bases mínimas que permitan crear, normalizar y hacer compatibles indicadores que ayuden a tener una mejor idea de las condiciones de innovación. Tercero, como ya se comentó anteriormente, una de las aportaciones del Manual de Bogotá es centrar el análisis en la formulación de indicadores basado en los agentes, es decir, en los esfuerzos y desempeño de los actores económicos y de las instituciones que participan, más que en el objeto de dichos esfuerzos. Y finalmente, la posibilidad de construir referencias claras, prácticas y realistas que reflejen de la mejor forma las condiciones de nuestras competencias innovadoras. 5. Los aspectos a medir a partir de las consideraciones del Manual de Bogotá. En las discusiones planteadas para la formulación de indicadores en el llamado Manual de Bogotá, por lo menos en los últimos 10 años, se han centrado la atención a contemplar y formular mediciones en 5 aspectos por lo menos. El primero, tener mayor precisión con relación a conocer el stock y las capacidades a nivel de empresa, así como establecer indicadores que permitan observar qué tipo de oportunidades tienen estas de manera importante. Segundo, es generar métrica o indicadores que puedan captar de una manera adecuada el papel que tiene la implementación de procedimientos de gestión que también se convierten en actividades innovadoras, como pueden ser sistemas de control de calidad, es decir, cómo medir las prácticas y sistemas de control y sus efectos. Tercero, que tiene que ver con modificaciones en los formatos de una organización en su administración y los esquemas de trabajo en red. Fenómenos, como sabemos, que tienen un impacto importante en la generación de conocimiento y de innovación a nivel de organizaciones y que es muy importante poder medir. Como por ejemplo, de qué manera se readaptan rutinas de trabajo y cómo se plantean y se pueden verificar las conexiones y flujos de información y conocimiento. 4. También poder tener mayor claridad en el papel del recurso humano, considerado como uno de los elementos clave en la gestación de innovaciones y por lo tanto es relevante tener mayor precisión sobre los perfiles y capacidades del personal de las organizaciones y las instituciones. Y finalmente, que sigue en discusión, cuál es la función y el papel de una de las tecnologías disruptivas en términos de la adaptación y adopción a nivel de organizaciones, las cuales pueden brindar efectos positivos en aprendizaje y desarrollo de innovaciones.
Estos son algunos de los elementos que están siendo analizados en la construcción de indicadores hoy en día. Gracias, hasta la siguiente presentación.